Muy buenos días, colegas y amigos que nos acompañan todos los lunes a las 8 de la mañana con estas charlas motivacionales que son con el objetivo de ayudarles a iniciar una mañana positiva, una mañana con actitud positiva para lograr todos nuestros objetivos. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Recordarles la página de Grupo EV, www.grupoevcr.com. En esta página, en la sección de cursos, pueden visualizar nuestra programación para el mes de marzo. Igual en la sección del blog pueden ubicar algunos artículos que hemos escrito y si quisieran escribir alguno pueden comunicarse conmigo y con muchísimo gusto. Hoy vamos a estar con el tema de la codependencia y sus efectos. Este tema nos lo va a ofrecer don Carlos González, a quien ya casi tenemos acá en imagen. Él es fundador de Renovación Costa Rica, charlista en temas de autoayuda como en instituciones ELICE, Hogar Salvando al Alcohólico, en algunos grupos de 12 Pasos y en la comunidad Félix Autoayuda. También en lo que es consejería en adicciones. Muy buenos días, don Carlos, ¿cómo está? Buenos días, Venus. Pues muy contento, muy agradecido con Grupo EV, la que me den la oportunidad entonces de compartir este tema tan importante. Muchísimas gracias a usted por su tiempo y por querer ayudar y compartir conocimiento con nosotros. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Vamos a iniciar de una vez con este tema. Bueno, este tema desgraciadamente parece que siempre está muy de moda, el tema de la codependencia. La codependencia es un problema a nivel social. Hace poco estaba escuchando una charla sobre este tema y se estima que un 65% de la población mundial tiene este problema, ¿verdad? Que es una adicción, como vamos a ver más adelante. Y es algo que pues no me extraña, ¿verdad? Este porcentaje, ¿verdad? Que podría sonar exagerado. De hecho, también en un principio me pareció que era demasiado, que quizás estaba hasta inflado, pero en realidad no es así. Eh, La mayoría de los casos que atendemos en Renovación Costa Rica, en Renovación CR, son por codependencia, ¿verdad? Y entonces, pues, al ver este porcentaje y ponerme a pensar en la cantidad de casos que se han atendido de codependencia, pues realmente no es tan exagerado, ¿verdad? O no es exagerado del todo, digámoslo así más bien. Ahora, bueno, antes de iniciar, quisiera hablarles muy brevemente de qué es Renovación CR. Bueno, es un proyecto que nació en diciembre de 2020 con la idea de promover el desarrollo humano por medio de podcasts, charlas y un servicio de apoyo emocional. Nosotros tenemos un lema que es mente sana, vida feliz. ¿Por qué decidimos usar este lema? Porque nuestros sentimientos y nuestras acciones tienen su origen en nuestra forma de pensar. Una mente sana nos ayuda a sentirnos mejor y actuar de manera mejor ante la vida. Es más, una vez escuchaba, y estoy de acuerdo, que la salud mental es superior a la salud física. Y con eso no quiero decir que no haya que tener salud física, claro que sí, ¿verdad? También debemos de cuidarnos a nivel físico. Pero sin embargo, las personas que tienen una mayor salud mental, que tienen más inteligencia emocional, pues bien mejor a pesar de las circunstancias, incluso a pesar de limitaciones a nivel físico, ¿verdad? A pesar de enfermedades. Hace poco, por cierto, murió una amiga mía a la cual yo le decía que yo la admiraba muchísimo, ¿verdad? Porque pese a, a sus gravísimos problemas de salud, tenía un problema enorme en su sistema respiratorio y también un problema también bastante grave en su sistema óseo. Vivía con unos dolores intensísimos y sin embargo no perdía el buen ánimo, seguía trabajando, seguía luchando por sus hijos hasta el final, ¿verdad? Entonces eso me demostró que una buena actitud mental es importantísima, ¿no? Y entonces, pues, eso es lo que promovemos en Renovación CR, ¿verdad? Una forma de pensar más clara, una forma de pensar correcta, que me va a llevar entonces a sentirme y a actuar de manera
correcta. Esto a modo de presentación. Ahora sí, entremos directamente al tema. Bueno, ¿qué es la codependencia? Bueno, la codependencia concierne a toda persona que sacrifica su tiempo, su esfuerzo, incluso su dinero por resolver los problemas de otros o salvar a una pareja, un amigo, por ejemplo. Una persona que es codependiente tendrá tendencia a asumir eh, toda la relación con otra persona. O sea, se encarga de todo. Y esto produce grandes trastornos a nivel afectivo, social, familiar o financieros, que ahora vamos a ver con detalle. Entonces, por consiguiente, el codependiente tiende a ignorar los problemas de su vida por resolver los de otros, que en primera instancia suena muy noble, pero no es así, ¿verdad? Entonces, la codependencia surge cuando asumes los problemas de otro y te preocupas más por él que por ti mismo, ¿verdad? Me anulo completamente como persona. Un día leía un libro y venía una historia de una señora y en cierta parte de la historia decía que en la ceremonia de casamiento el ministro les dijo, y los dos se convertirán en uno. Y ella dice, sí, y lo hicimos, nosotros se convirtió en él. O sea, esa persona desapareció completamente para vivir por el otro, ¿verdad? Que en primera instancia puede sonar como muy noble, hasta romántico, pero no es así. Es una actitud patológica, es una actitud enfermiza que hay que superar, que también de eso pues vamos a hablar más adelante. Tristemente, la codependencia se glorifica. ¿Mm? Por ejemplo, pensemos en las telenovelas, en los cuentos, poemas y canciones, ¿verdad? Entonces, yo voy a hacer todo para ti. ¿Mm? Yo voy a hacer hasta lo imposible para que estés siempre bien, para que no tengas ni la más mínima frustración. Y también, bueno, se glorifica la dependencia, que es diferente. Codependencia y dependencia no es lo mismo, ¿no? Entonces se glorifica el que, ay, sí, tú vas a hacer todo para mí. ¿Mm? Yo sin ti no existo. Todo lo que hago lo hago por ti, como dice la canción de Bryan Adams, que por cierto un psicólogo decía que debería ir a visitar precisamente un psicólogo, porque esa no es una actitud sana, no es amar de hecho del todo, ¿verdad? Porque cualquiera diría, es que eso es el amor. No, el amor es otra cosa totalmente diferente. El codependiente es una persona rescatadora, ¿no? Como decía, tiene que estar salvando al otro. Por ejemplo, si usted vive con una persona dependiente de una droga, como el trabajo, si usted está siempre listo a ir al rescate de una tercera persona sacrificando su propio desarrollo, si usted se siente responsable de todos y de todo, entonces pues usted es una persona codependiente. ¿No? La codependencia, un día escuché que la definió una persona de una manera muy llamativa, usando una expresión que yo creo que todos hemos escuchado. La codependencia es que uno se come la piña y al otro le duele la panza. El dependiente se come la piña, anda ahí tranquilo, hace lo que hace. Y el codependiente, pues es el que duele la panza porque es el que lo anda rescatando, anda pagándole deudas. Este, eh, si por ejemplo es un adicto y qué sé yo, se va a la calle y anda ahí deambulando, pues anda buscándolo el codependiente para rescatarlo. Hace poco, por cierto, atendí a una persona que le pasó eso, ¿no? Que estaba preocupadísima porque su ser querido alcohólico, pues decidió irse a la calle, entonces andaba patrullando por todas partes a ver dónde lo encontraba, porque no fuera a hacer que se muriera, ¿verdad? Que como les digo, pues puede sonar como muy lógico, que, no, si es que hay que buscarlo y evitar que le vaya a pasar algo. Pues no, esa ayuda, lejos de ser una ayuda, más bien es un perjuicio para esa persona, ¿verdad? Por cruel que pueda sonar, pero eso lo vamos a ver también ahora. La codependencia es el hecho de ahorrarle a la persona dependiente las consecuencias de sus comportamientos, decisiones o no elecciones, consumo, etcétera. Bueno, en esta imagen uso un ejemplo muy común. ¿Sí? En la gente que tiene seres queridos adictos,
tiende a volverse codependiente de ellos. Por cierto, puse una mujer como la codependiente, ¿verdad? En este caso, pero no, puede ser perfectamente un hombre. Para aclarar de una vez que no se trata solamente de un problema de mujeres. Entonces, el codependiente se vuelve un aliado inconsciente de la enfermedad de su familiar o amigo cercano, de su alcoholismo, de su adicción a cualquier droga, o también podría ser una adicción, qué sé yo, a una conducta. Por ejemplo, pensemos en los ludópatas, en las personas que son adictas al juego, ¿verdad? Entonces se vuelve cómplice, una complicidad involuntaria, pero que reside en el hecho de proteger al enfermo, ¿verdad? De los efectos y de las consecuencias de sus actos. Y eso es un problema, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué está logrando el codependiente? Crearle una zona de confort al dependiente. ¿Mm? Y entonces el dependiente tiene esa ilusión de que su comportamiento no está causando ningún daño, ¿verdad? Ni a él ni a los demás. ¿Y qué sucede con esto? Pues que entonces va a seguir, va a seguir, va a seguir, porque no hay ninguna molestia. ¿Mm? La palabra codependiente era usualmente empleada como sinónimo del término habilitador. Un habilitador es alguien que asiste a los adictos en su dependencia compulsiva, tomando la responsabilidad por ellos, elaborando excusas por ellos, ¿verdad? O sea, pero minimizando, relativizando las repercusiones de los comportamientos disfuncionales del dependiente, ¿verdad? Por cierto, la designación de codependencia surgió originalmente de los grupos de alcohólicos anónimos, que seguramente todos ustedes habrán, pues, de los cuales por lo menos habrán escuchado, porque se observó que, si bien es cierto, el alcohólico era adicto a esta sustancia, el alcohol, los familiares se volvían adictos al alcohólico. O sea, se volvían coadictos o alcohólicos. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues lo que les describí ahorita, tratar de estar rescatando a esa persona, a ese ser querido, que se volvía el centro de atención y ellos se descuidaban totalmente por estar tratando de resolver esa situación de esa persona, que como ahora les decía, pues realmente no ayuda y es inútil, es totalmente inútil. Algunos dirán, no, pero es que jamás las personas entienden, si yo les hablo, pues van a comprender. No, no. Hablemos del caso específico de un adicto a cualquier sustancia. Esta persona a nivel cerebral, pues ya sufrió una serie de cambios que le impiden decidir, ¿verdad? Entonces, por más que le digan y él quiera, no lo va a hacer. Realmente necesita muchísima ayuda, como por ejemplo la que ofrecen Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Bueno, puede buscarse también otras terapias alternativas, pero los demás no pueden hacer nada. El único que puede hacer algo es la persona adicta, ¿no? Y con la ayuda apropiada, ¿verdad? Entonces nosotros creemos que en algún momento nos va a entender, que va a comprender, pero realmente no, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer nada y más bien estamos colaborando involuntariamente por desconocimiento con la adicción de esa persona, ¿verdad? Hablando en el caso específico de las adicciones, que es donde eh, yo por lo menos he visto que se desarrollan más casos de codependencia, ¿verdad? Casi que es matemático. Si hay un adicto en la familia, por lo menos las personas que son más cercanas al adicto, se vuelven codependientes. Ahora bien, veamos las características de las personas codependientes. Tienen bajos niveles de autoestima. ¿Qué significa auto? Bueno, etimológicamente, la palabra, bueno, auto, vamos a dividirla. Auto es del griego y significa a uno mismo. Estima viene del latín y significa valor o dar valor. Entonces, ¿qué significaría etimológicamente autoestima? Me dice cuán valioso me siento, cuánto valor me doy a mí mismo, qué tan capaz me siento de hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, una persona codependiente tiene como característica que no se siente valioso. Necesita entonces de esa actitud rescatista para sentirse importante.
¿Mm? Algunos dirán, no, es que son mis sentimientos. No, en el fondo hay una necesidad de sentirme importante. No lo hago tanto por el otro, sino por mí mismo. Hay temor al abandono, eso también lo he visto mucho, ¿verdad? Normalmente cuando llega gente a preguntarme sobre codependencia y le pido que me cuente su historial de vida, pues hay una historia ahí de abandono, tal vez no físico, pero sí emocional, ¿verdad? Puede ser que sí se haya ido, por ejemplo, el papá o la mamá, pero puede ser que sí se haya quedado ahí, pero sin embargo lo sentía muy lejano. Y también estas personas tienen una gran necesidad de aceptación, ¿verdad? De aprobación, de que le digan, mira, estás bien. ¿Mm? Y por eso también buscan el rescate, porque es una forma de ganarse la admiración de los demás, ¿verdad? Que, oh, que abnegado o que abnegada, qué buena persona, qué excelente hermano, qué excelente papá, qué excelente amigo, ¿verdad? Pero eh, si uno no conoce de esto, ¿verdad? Entonces, pues sí, claro que va a alabar eso, pero ya cuando uno conoce sobre la codependencia, se da cuenta de que esta actitud, aunque pueda parecer muy noble, pues más bien está produciendo daño. O sea, el codependiente se produce daño y también con esta actitud habilitadora le está produciendo daño a esa persona dependiente. Ahora les decía que el amor no es codependencia, ¿verdad? Porque el amor es otra cosa, el amor es una actitud que cambia la vida de cualquier persona para bien. ¿Mm? Y siempre y cuando se practique respetando y aceptando a la otra, sin poner condiciones ni limitarlo. ¿Verdad? En cambio, la codependencia es algo patológico, es una relación enfermiza, ¿verdad? Donde se pierden los intereses, deseos individuales y terminan por lastimarse y destruirse mutuamente, como les dije ahora, ¿verdad? Entonces, el codependiente se destruye y destruye al dependiente. ¿Verdad? Pero a primera vista todo parece tan maravilloso, ¿verdad? Que es una persona tan entregada, el codependiente, dice como una madre tan sacrificada, una pareja tan preocupada, un colega tan amable, hasta un terapeuta puede volverse codependiente, ¿verdad? Entonces, no está bien, ¿verdad? No está bien. Entonces, ¿cuál es la señal de alerta para saber que yo soy codependiente? Que ya me olvido de mí mismo para centrarme en los problemas del otro. Me anulo completamente. Entonces, ahí ya estamos mal. Ahí ya estamos mal. Entonces, si alguien tiene esa actitud, debe entonces de pensar en buscar ayuda. Ahora también les decía que la dependencia emocional no es lo mismo que codependencia. Yo antes estaba muy confundido. Yo pensaba que eran lo mismo, que eran sinónimos, pero en realidad no es así, no es así. La dependencia emocional es la excesiva necesidad afectiva que siente un individuo hacia otro, ¿verdad? Y el codependiente es el que se hace cargo de los problemas del codependiente, ¿verdad? Por ejemplo, qué sé yo, adicciones, enfermedades, discapacidades, inestabilidad emocional, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, el codependiente trata de darle sentido a su vida a través de esa intervención, de ese rescatismo. ¿M? Y el dependiente pues anda buscando precisamente alguien que lo, que lo esté salvando, que le esté resolviendo, ¿verdad? Entonces el dependiente tiene una enorme habilidad para hacer del codependiente su víctima. Y yo lo he visto, ¿verdad? Tienen un ojo para ver al codependiente. Bueno, y el codependiente, no se crean, también anda buscando gente dependiente. Entonces, tienen una capacidad para reconocerse y unirse. Como decimos, ¿verdad? Se junta el hambre con las ganas de comer y empieza esa simbiosis destructiva. Es terrible, ¿verdad? Porque no es una relación que genera crecimiento, como sucede en el amor. El amor se caracteriza porque uno crece, porque hay desarrollo, pero en una relación codependiente, no, no existe eso. Por cierto, un codependiente puede crear un dependiente, ¿verdad? Pensemos en una mamá que le está resolviendo siempre a sus hijos todo lo que, hasta lo que ellos pueden y deben de resolver. Entonces está creando personas dependientes, ¿verdad? Y algunos dirán, no, es que esa es una actitud, insisto, noble, es lo que se espera de una mamá. No, ¿verdad? No, más bien lo que se busca es que esa persona, ese hijo,
crezca, ¿no? Crezca y aprenda a asumir sus responsabilidades, ¿no? A vivir su vida y a no ser dependiente, pues, per secula seculorum, de su mamá o de su papá, por ejemplo. Posiblemente ya se le estoy cayendo mal a algunos con esto que estoy diciendo, pero es la realidad. Ahora bien, la codependencia, pues es una adicción, ¿no? Leía que la codependencia y la adicción son dos caras de la misma moneda. Y es que realmente comparten hasta características, son iguales. Nada más que el proceso de adicción a una droga es diferente al proceso de adicción a una conducta, como es la codependencia, ¿verdad? Yo también estaba confundido, yo creía que eran lo mismo, ¿verdad? Que a nivel cerebral se daba el mismo proceso, pero son cosas diferentes, ¿verdad? En el caso de un adicto, pues como les decía ahora, su cerebro se reconfigura de tal manera que esa persona, y suena cruel decirlo, pero es la verdad, se ve obligada a consumir. ¿Por qué? Porque su capacidad volitiva, su voluntad se ve anulada. Eso no significa que no pueda salir adelante, con esfuerzo, ¿verdad? Con disposición, con la ayuda adecuada, si lo puede hacer. Pero, sí es algo que pues es bastante difícil de superar, pero sí se puede. En el codependiente, pues no hay ninguna sustancia, ¿verdad? Es solamente una actitud y el proceso es totalmente distinto, ¿verdad? No se da esa, esa interrupción en el sistema de recompensa del cerebro, pero bueno, eso sería para otro, para luego, para un tema diferente, para un tema de adicciones, ¿verdad? Pero es una adicción, igual tiene las mismas características, por ejemplo, hay negación, ¿no? Hay negación, hay obsesión, ¿verdad? Hay compulsión, pérdida de control e ilusión de control. Veamos una por una. Negación, ¿qué negación? No acepta la realidad, lo acomoda a su conveniencia. Yo no soy rescatador, no, yo solo estoy cumpliendo con mi responsabilidad. Es que cómo voy a dejar a esa persona, mire, pobrecito o pobrecita, ¿verdad? Entonces, no quiere aceptar. Si usted le dice que tiene un problema, jamás, ¿verdad? Hasta se va a enojar posiblemente. Obsesión, pues siempre el codependiente está pensando en el dependiente, cómo le resuelvo, cómo le ayudo, ya voy a rescatarlo, y esto y lo otro, y no vive en paz, ¿verdad? Igual que un adicto está siempre obsesionado con su droga. Compulsión, ¿qué es una compulsión? Un impulso, deseo intenso, vehemente de hacer algo, ¿verdad? Entonces tengo que estarle resolviendo, se desapareció, como esta persona, ¿verdad? Que me contó que ya se fue fulano de tal, ay, bueno, vamos a patrullar todo San José, a ver dónde lo encontramos. Eh, no puede estar en paz, ¿verdad? Siempre su centro de atención es el dependiente. Hay una pérdida de control, evidentemente, ya no tiene control de sí mismo, ¿verdad? Entonces, nada más simplemente reacciona, no piensa. Mira, le falta esto a esta persona, le va a pasar esto, necesita tal cosa, corramos, corramos a ver cómo lo rescatamos. Y aunque ha perdido el control, tiene la ilusión de control. ¿Qué significa esto? Que si usted le dice que perdió el control, no, sí, claro, yo todo lo tengo controlado, claro que sí. Yo tengo controlada, hasta esa persona ya la tengo controlada. ¿Mm? Aunque no la está controlando, esa persona está haciendo lo que quiere, pero cree, se engaña de que tiene el control y que ese control pues se da debido a su rescatismo, así que pues no puede soltarlo porque como ya todo va caminando bien, pues no, si no se va a empeorar la cosa, pero en realidad no está sucediendo eso. Ahora bien, bueno, tal vez para explicarles brevemente lo de la adicción, ¿verdad? Para que quedemos más claros, ¿verdad? Tal vez un poquito nada más. Esto es lo que yo les decía. Hay un circuito de recompensa en el cerebro, ¿m? Que está relacionado con el procesamiento de la serotonina, que como les digo, no voy a explicarlo aquí nada más muy brevemente. Lo que sí quiero decirles es que en la corteza prefrontal del cerebro es donde está, digámoslo así, la voluntad. Esa parte que puse con una X se anula. Eso es por aquello de que haya gente acá incluso que diga, no, yo sí voy a hacer entender a esa persona adicta, a que sí me va a hacer caso. No, incluso esa persona, como les digo, puede ser que quiera, pero se ve obligada, ¿verdad? Tiene que llegar a un nivel tal de necesidad, de desesperación,
a llegar a tocar un fondo para poder buscar entonces ayuda y comprometerse con esa ayuda, que es lo más importante, porque uno puede buscar ayuda, pero no se comprometa con ella, pues no sirve para nada. Ahora hablemos de los efectos o consecuencias de la codependencia. Hay, por supuesto, ¿verdad? Entonces sí trae consecuencias, es evidente, ¿verdad? No trae nada bueno para nadie, ¿m? Porque no solamente el codependiente se ve afectado, ¿verdad?, por este tipo de relación, sino pues por supuesto, obviamente, como dijimos, el dependiente también se puede salir muy perjudicado, ¿m? De hecho, el codependiente va a querer usar el chantaje emocional, se va a ver víctima el dependiente, el codependiente de su chantaje emocional, porque lo va a presionar mediante el retiro de la ayuda que le da, ¿verdad? Por lo menos lo va a decir, aunque no lo haga, porque como es tan codependiente, pues no va a soltar esa necesidad de controlar, de rescatar, ¿verdad? Y por supuesto, también el dependiente sufre porque no va a poder crecer, no va a poder crecer, no asume su responsabilidad. Decía el doctor Viktor Frankl, creador de la logoterapia, un tema muy interesante, les animo a que lean sobre logoterapia. Decía que todos los seres humanos necesitamos una cierta dosis de conflictividad para crecer, ¿verdad? Que necesitamos problemas para crecer. El codependiente no quiere pensar en eso. Dice, no, 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 yo no le voy a permitir a nadie que tenga ni la más mínima dosis de conflictividad. Resultado, esa persona no crece, ¿verdad? No crece. Como les digo, no se trata pues tampoco de abandonar a la gente, que me voy a volver a alguien insensible y que ya no voy a practicar la solidaridad. No, hay gente que necesita ayuda, definitivamente. Pero como les dije, hay cosas que la gente puede y debe de hacer. Y entonces debo dejar que asuma la responsabilidad de eso, que haga lo que debe y puede hacer. Ya cuando yo agarro el control de eso, entonces ya estoy siendo codependiente y le estoy causando un gran daño a esa persona, ¿verdad? Porque no más así de entrada, no le estoy permitiendo crecer, ¿verdad? Lo estoy convirtiendo en un bonsái humano, digámoslo así. Vamos a ir viendo cada una de las consecuencias. Veamos las emocionales. Hay ansiedad, frustración y depresión. ¿Qué es ansiedad? Ansiedad es un temor por algo malo que va a pasar, ¿verdad? Vivir siempre temeroso de lo malo que pueda suceder. Entonces, el codependiente va a estar siempre ansioso pensando, ¿y si le pasa esto? ¿Y si le pasa a otro? ¿Y si aquí? ¿Y si allá? No puede estar tranquilo. No puede disfrutar la vida porque siempre está pensando en lo que puede pasar a esa persona y tiene que estar creando planes para ver cómo evitar que esa persona sufra. Va a hacer lo que sea. Yo recuerdo que una vez hablé con una muchacha codependiente de un adicto y me decía que ella hacía lo que fuera por resolverle los problemas a su pareja adicta, ¿verdad? Que si le hubiera pedido que se cortara un brazo, se lo corta. Ella andaba buscando, por ejemplo, quién le prestaba dinero para pagarle deudas. Y el adicto en recompensa le decía, usted es mi ángel. Claro, cuando a ella le decían, usted es mi ángel, una felicidad, ¿verdad? Su cerebro seguro se llenaba de dopamina, ahora que hablamos de eso, ¿verdad? Esta droga natural de la felicidad, y ¿verdad? Andaba en una nube. Frustración, bueno, al ver que los esfuerzos que no están siendo agradecidos, ¿no? También puede ser que sean rechazados o no están dando los resultados esperados, ¿verdad? Entonces, el codependiente se siente frustrado, de, ay, no estoy logrando resultados, aunque en el fondo no quiere que haya resultado. ¿Por qué? Porque lo que lo motiva, ¿no? Lo que motiva al codependiente es precisamente que haya problemas, que haya algo que está resolviendo, ¿verdad? Entonces ya se acabó el problema. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Verdad? Me quedé sin trabajo, ya no puedo hacer nada, mi vida no tiene sentido, ¿verdad? Entonces ya no puedo buscar esa aprobación, ya no puedo sentirme importante. Entonces, en el fondo, no quiere que haya una solución, ¿verdad? Y si se resuelve, va a tener que ir a buscar el problema en otro lado. Y pues por supuesto también hay mucha depresión, ¿verdad? Porque la frustración puede llevarme a la depresión. La depresión en realidad es una frustración muy profunda. Entonces, casi que es lógico, ¿verdad? Decir que esa persona va a deprimirse, sentirse mal, que la vida es tan injusta, pero sigue atrapada en eso. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Pues soltar.
A nivel físico, ¿qué puede pasar? Una elevada sensación de cansancio, fatiga, ¿m? Problemas para dormir, dolores de cabeza musculares, hipertensión, ¿verdad? Problemas digestivos y otra serie de enfermedades, ¿verdad? La intensidad emocional que sufre el codependiente conlleva a una importante activación psicofisiológica, ¿verdad? Que puede producir todas estas consecuencias físicas. El sistema inmunológico se ve afectado. Y imagínense, ya con solo que se ve afectado el sistema inmunológico, todas las enfermedades que se pueden desarrollar, incluyendo cáncer, ¿verdad? Por estar siempre así con esa tensión, con esa ansiedad, con ese temor. Consecuencias sociales. Me aíslo de los demás. ¿Mm? El codependiente depende de la otra persona como si esta fuera una droga, por supuesto, ¿verdad? Y por eso ocupa gran parte de su vida dedicándose a cubrir todas esas necesidades, ¿verdad? De esa persona, preocupándose por él o ella, ¿verdad? Entonces, por eso, a veces el codependiente se aísla socialmente de otras personas y ya su codependencia interfiere en el trabajo o en otros proyectos personales porque no les dedica suficiente tiempo, ¿verdad? Me aíslo porque, en pocas palabras, el otro es mi mundo. ¿Para qué quiero relacionarme con los demás si esta persona es mi vida? Es todo, es todo. Entonces, me limito y también, bueno, los demás se ven afectados, ¿verdad? Hasta en el trabajo. Yo recuerdo una vez que nos invitaron a un lugar a hablar, con una gente de una empresa bastante grande, que nos decían que había muchos problemas de codependencia entre los empleados por adicciones de sus seres queridos y eso estaba afectando su trabajo. Y entonces querían ayudarlos, bueno, a nivel personal, ¿verdad? Para que, bueno, pues estén bien y también, por supuesto, como consecuencia lógica, para que entonces, al estar bien, su trabajo pues fuera eficiente, porque ya se estaban dando problemas precisamente debido a esa codependencia, ¿verdad? Y claro, por supuesto, imagínense en el trabajo pensando en que si fulano o fulana le va a pasar esto, le va a pasar lo otro, y que si aquí, que si allá y esto, ¿verdad? Entonces la persona no puede ser productiva. ¿Mm? Y mi interacción enferma con los demás los afecta, ¿verdad? A las demás personas, ¿verdad? Ese es otro efecto a nivel social. Entonces, ¿a quién daño? Pues daño para empezar a los que están más cercanos, o sea, a la familia, ¿no? Porque mi preocupación, mi neurosis, eh, también va a afectar mis relaciones con los otros, ¿verdad? Que van a ser enfermizas y los otros también van a empezar a enfermarse, ¿verdad? Por ejemplo, pensemos en unos hijos que se críen en un hogar donde hay esa codependencia, que están aprendiendo esos hijos. Y luego esos hijos, ¿qué les va a enseñar a sus hijos? ¿Cómo va a ser su relación con los demás? Y seguramente también van a generar codependencia. Entonces estamos haciendo que el problema crezca exponencialmente a nivel social y por eso, como les decía al principio, ese número de 65% más bien ahora se me hace pequeño de personas con problemas de adicción, perdón, de codependencia, bueno, de adicción también, porque es una adicción a otra persona. Entonces, esto es un problema pues realmente muy, muy serio. Y como les digo, yo he atendido montones de casos de codependencia, especialmente relacionado con temas de adicción a sustancias, ¿verdad? Gente que se vuelve codependiente de su adicto a una sustancia. Bueno, y también puede haber adicciones a un comportamiento, como les decía ahora, como la ludopatía. Ahora, bueno, el panorama puede sonar muy, muy sombrío, puede sonar como que no hay esperanza. ¿Y ahora qué hago? Algunos dirán, bueno, ¿para qué trajeron este a hablar? Seguramente, mejor no lo hubieran invitado porque ahora me siento muy mal, porque me doy cuenta de que tengo un problema y ahora, pues, ¿qué hago? Es más, un día di esta misma charla en el Instituto Costarricense de Electricidad y en el momento de las preguntas y comentarios, alguien mandó un mensaje anónimo diciendo, pues, que por lo que había dicho se dio cuenta de que era una persona codependiente. Y bueno, qué dicha, ¿verdad? Porque hay que, primero, para resolver un problema, ¿cuál es el primer paso? Darme cuenta de que tengo un problema. Hay muchísima gente que no se da cuenta de sus problemas y por eso, entonces, pues sigue haciendo lo mismo. En el caso de la codependencia, muchos dirán, no, es que eso no es un problema.
en realidad es algo muy bueno, ¿verdad? Esto no puede catalogarse como una patología, no puede calificarse como una enfermedad porque es lo correcto, ¿verdad? Y así muchísima gente está haciendo lo que cree que es lo conveniente, lo natural, lo bueno, que hasta se le debe aplaudir, y cuando se le dice que no es así, puede llegar a molestarse, ¿verdad? Puede llegar a enojarse y por eso nunca va a buscar una solución porque cree que no hay un problema, ¿verdad? A mí me decía un consejero, ¿verdad? Cuando yo lo busqué para hablar de mis propias situaciones, me decía, qué bueno que te das cuenta, Carlos, qué bueno que te das cuenta, porque ese es el primer paso. Muchísima gente no se da cuenta de sus problemas, ¿verdad? Entonces, lo primero es darse cuenta, que eso es muy importante y cuesta mucho, ¿verdad? Hablando del tema de adictos, por ejemplo, a sustancias, no quieren aceptarlo, igual a los adictos a comportamientos. Un codependiente también puede ser que le cueste muchísimo aceptar esta realidad. Pero bueno, vamos a hablar ya ahora sí directamente de las soluciones. ¿No? Se puede superar la codependencia, pero como todo va a requerir un gran esfuerzo de la persona que la padece. ¿Verdad? Por eso habrá gente también que no quiere una solución, porque hay que trabajar por ella. ¿Verdad? Si les dijeran, bueno, tome esta pastillita y listo, se le quita la codependencia, pues seguramente mucha gente sí querrá, ¿verdad? Someterse a un proceso de cambio, pero la mayoría de las veces no, ¿verdad? No. Y es que no hay soluciones fáciles. Generalmente el dependiente como el codependiente no buscan ayuda hasta que el dolor de seguir haciendo lo mismo llega a ser más grande que el dolor de cambiar. Entonces ahí es donde ya buscan ayuda, ¿verdad? Entonces cuando dicen, no, yo prefiero buscar ayuda aunque me cueste que seguir en esto porque me duele muchísimo. Me duele muchísimo. Ahora les hablé del fondo, ¿verdad? Del fondo emocional. Eso tiene que vivirlo la gente normalmente, ¿verdad? Y se lo digo también por experiencia propia, para poder buscar ayuda. Entonces, qué bueno es tocar ese fondo para generar esa conciencia de que estoy mal y generar también disposición o un deseo muy profundo que me va a llevar a hacer lo que sea necesario para poder salir de esto, ¿verdad? Algunos dirán, bueno, pero es que cuando usted se refiere a fondo, quizás estés hablando de que la persona debe verse entre la vida y la muerte. No, 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 no. Habrá gente que se ve que tal vez lo que lo haga pensar, es muy triste porque ya también me lo han contado personas, se dan cuenta de que tienen un problema hasta que su pareja las agarra del cuello y les empieza a apretar y hasta se les nubla la visión, como me dijo una persona, dijo, sí, tengo un problema de codependencia, ¿verdad? Algunos no, puede ser otra cosa, un comentario de alguien, ¿verdad? Que le llegó, que le tocó profundamente porque era un ser muy querido, ¿verdad? Que hizo un comentario ahí al aire y entonces le llegó, ¿verdad? Entonces le hizo darse cuenta de su situación, ¿verdad? Entonces ese fondo es, es muy variable. ¿No? ¿Qué es lo primero? Este es un concepto, pueden buscarlo en internet, por cierto, que es el primero, la primera solución que yo diría, que sería lo que lograría soltar al dependiente, es el desprendimiento emocional, que se usa mucho en un grupo de 12 pasos, por cierto, este concepto. Ahora les voy a hablar un poquito de estos grupos, que yo recomiendo pues bastante. Entonces, si evidentemente mi problema es que estoy agarrado a alguien, estoy prendido a alguien, ¿qué tengo que hacer? Algo que suena muy sencillo, pero que para un codependiente es muy difícil, soltar. ¿Verdad? Puede que hasta ahora me haya ocupado más de otras personas que de mí mismo y que haya asumido el papel de arreglarlo todo y me he acostumbrado a ese papel y hasta he recibido una retribución por eso, el aplauso, ¿verdad? Que me digan mi ángel, como decía este adicto, ¿verdad? Que evidentemente era una manipulación para mantener a esta otra pobre persona, ¿verdad? Ahí, viendo cómo le resolvía. Por cierto, al final ni le sirvió porque el adicto un día le dijo, no, yo viera que ya decidí que yo ya, bueno, no quiero esta relación, más bien quiero irme a vivir a la calle, a seguir consumiendo. Bueno, entonces, ¿qué es desprendimiento emocional? Significa fijar la atención en mí mismo, prestar mucho menos atención a los asuntos, conflictos y responsabilidades de los demás, sin volverme yo irresponsable, por supuesto.
¿verdad? Significa dejar de estar cuidando a los demás emocionalmente, de estar pendiente de la forma de actuar de los demás y establecer una distancia entre la conducta mía y de los demás. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque tampoco es que me voy a volver una persona indiferente, que los demás no me importan. No, yo también tengo mis responsabilidades hacia los demás, pero hay cosas que no son mi responsabilidad, son responsabilidades de cada quien. Entonces, el desprendimiento emocional significa centrarme en mi propio estado de ánimo, en mí mismo, ¿verdad? Ve la negatividad de otra persona, pero que eso no me afecte, que lo que otro diga, haga, piense, no me golpee. Lo que pasa es que muchas veces sucede, hemos sido criados con la idea más bien de que lo que los demás digan, piensen, hagan, nos afecten. ¿No? Nos crían con la idea de que lo mejor es el prendimiento emocional, pero no es así, ¿verdad? Entonces, no me malinterpreten, no significa que hay que dejar de amar a los demás, ¿verdad? Sino hay que desprenderse con amor, ¿no? Desatarse de los demás, dejar que los demás vivan su vida, aunque bueno, su decisión me parece que lo va a llevar a la destrucción. Bueno, ni modo, ¿verdad? Ni modo, voy a soltar a esa persona. Y bueno, ese desprendimiento va a ayudar muchísimo a que esa persona pueda encontrar su fondo, pueda llevarse ese golpe que, como les digo, no tiene que ser verse entre la vida y la muerte, y que entonces va a despertar su conciencia y va a buscar ayuda. Pero si yo estoy echándole ahí colchones para que no se golpee, nunca va a tocar el fondo, ¿verdad? Y podría ser que nunca lo toque, puede ser que nunca llegue a ese fondo, así es la verdad, pero por lo menos yo ya me libero, porque a fin de cuentas, estarlo rescatando no va a servir de nada, no va a servir de nada. Más bien, me convierto en un aliado, ¿m?, de la dependencia de esa persona. En el caso de un adicto, me convierto en un aliado de la droga, que esa persona a la cual es adicta. Entonces existe el temor, ¿verdad? Que yo digo, ay, es que si suelto a esta persona y si se muere, y yo ya estaba viendo resultados, mentira, ¿verdad? Es autoengaño. Bueno, no, es que no, yo ya estaba viendo que estaba cambiando. Y no, más bien la situación se estaba empeorando. Entonces se buscan excusas, se racionaliza para evitar el soltar ese control que no es tal, porque la persona sigue haciendo lo mismo, sigue haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué es lo lógico? Desprenderme, soltar. Algunos me dirán, bueno, ¿y dónde aprendo a soltar? ¿Quién me puede apoyar para que yo no esté solo en ese proceso tan difícil? Ya vamos a llegar a eso. Otros puntos, bueno, mejorar el cuidado de uno mismo, ¿verdad? Centrar la atención en mí, recordar que debo amarme y cuidarme en todo sentido. Dejar esa actitud de rescatismo, de mártir también, ¿verdad? Que como digo, puede ser muy aplaudido, pero no está bien. No le causa daño, no le produce daño a uno ni a los demás. Establecer límites, no permitir lo que no es tolerable, a darme a respetar, es un acto de amor a mí mismo y a quien le pongo el límite, porque le estoy enseñando entonces también a controlarse. No estoy entonces ya fomentando ese descontrol que tiene esa persona. Hablemos del caso de un adicto, ¿verdad? Que yo he escuchado a muchos adictos que han dicho que algo que les ayudó mucho para cambiar fue el establecimiento de límites, ¿verdad? El cambio en la dinámica familiar, un cambio positivo puede ayudar también a que los demás que están enfermos, que están dañados, tienen problemas de codependencia o de adicción, pues también busquen ayuda. Podría ser, aunque bueno, no puedo decir que siempre, pero las probabilidades aumentan bastante. Hay que aprender a diferenciar entre apoyar y controlar, ¿verdad? Yo puedo apoyar a alguien en sus esfuerzos por hacer algo, pero yo no puedo asumir el control completo de eso. Tengo que aprender a ayudar, ¿verdad? Recordar que ayudar es no que yo voy a tomar toda la carga. No, yo le voy a apoyar. Pero usted tiene que accionar, tiene que hacer algo. Si no está haciendo nada, pues no puede contar con mi apoyo. Suena cruel, pero no, no es así. ¿Verdad? Estoy ayudando a esa persona a crecer. Y también hay que aprender nuevos patrones de familia. A veces pasa
bueno, a veces no, con mucha frecuencia pasa, que se desarrolla una conducta enferma en la familia, una dinámica familiar enferma, y que lo que hace es fortalecer y mantener ese problema. ¿Mm? Por ejemplo, vamos al caso de los adictos, que es con los que más he hablado. Es casi que puede decirse que mi campo en que me he especializado. El adicto se vuelve el centro de atención. ¿Cómo resolvemos esta situación de este adicto? Entonces toda la familia está en eso. Toda la familia está en eso. Se crea una dinámica que lo que hace es que el alcoholismo se mantenga, la adicción se mantenga. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Uno, por lo menos uno de los miembros de la familia debe soltar para que se desequilibre todo ese sistema enfermo y entonces las posibilidades de que haya recuperación para todos aumentan, ¿verdad? No puedo decir que siempre, me gustaría decir que siempre, pero no siempre, ¿verdad? Entonces, pero hay que intentarlo, hay que tratar. ¿No? No lo haría yo pensando en rescatar a los demás, ¿verdad? Porque estaría cayendo en la codependencia, sino que lo hago por mí mismo y que de rebote, como una ganancia adicional, pues yo podría estar estimulando a los demás a que hagan cambios positivos en sus propias vidas. Ahora bien, ¿dónde, dónde puedo buscar ayuda? Bueno, hay literatura, ¿verdad? Por ejemplo, existe este libro muy conocido, Las mujeres que aman demasiado, aunque no es un síndrome propio de mujeres, también de hombres, ¿verdad? Entonces puede ser ese, o Ya no seas codependiente, de Melody Beattie, ¿verdad? Hay muchísimos libros de autoayuda que tratan el tema de la codependencia. Bueno, también en YouTube hay muchos videos donde se habla de este tema. Por cierto, en Renovación CR, en el canal de Renovación CR tenemos una serie de podcasts y dentro de esos está Adicción a una persona, donde hablamos de codependencia. También se puede buscar, por supuesto, una terapia psicológica, un servicio de consejería o apoyo emocional como el que damos en Renovación CR. Y también existen los grupos de autoayuda, que quiero detenerme en esta parte de los grupos de autoayuda, ¿verdad? Que no es que esté despreciando a las demás alternativas, pero esta me parece pues muy buena. Por ejemplo, ¿qué grupos de autoayuda puedo buscar? Codependientes Anónimos, ¿m? CODA, Al-Anon y Nal-Anon. ¿Qué es? Bueno, Codependientes Anónimos prácticamente se explica solo, ¿verdad? Pero ¿qué es Al-Anon y Nal-Anon? Yo les decía que es muy frecuente, muy frecuente, casi que yo diría que es matemático, que donde hay una adicción, los que están alrededor del adicto se vuelven codependientes. Están buscando cómo rescatar a esa persona y eso. Entonces los grupos de Al-Anon y Al-Anon son para familiares, bueno, Al-Anon para los familiares, o digámoslo así, todos los afectados por el alcoholismo de otra persona. Y Nal-Anon es lo mismo, nada más que afectados por una adicción, por cualquier adicción, incluida el alcohol. Aunque en Al-Anon también permiten que entren familiares o afectados, digamos así más bien, por la adicción de una droga diferente al alcohol. ¿Mm? Siempre y cuando se adapten a sus normas, digámoslo de esa manera. ¿Qué hacen estos grupos? Que me parece tan valioso, es que son personas que tienen la misma problemática, que se reúnen para darse apoyo mutuo. Y eso es muy beneficioso. De hecho, yo les decía de estos libros de Melody Beattie, Ya no seas codependiente, Las mujeres que aman demasiado, y las autoras recomiendan ir a este tipo de grupos, recomiendan ir a este tipo de grupos, porque el compartir con otras personas que han pasado lo mismo es terapéutico, sana muchísimo, ¿verdad? Entonces, ese apoyo mutuo, el sentir que uno no está solo, el tener otras personas que lo entienden a uno, a las cuales recurrir, es de gran beneficio. Y pues también usan de guía un programa, ¿verdad? Sus programas de 12 pasos, como llaman, que les ayuda a desarrollar todo su potencial humano, crecer como seres humanos, ¿verdad? Logran vivir
con más plenitud, y entonces eso les permite afrontar cualquier situación y los libera de cualquier cosa que los esté limitando, ¿verdad? Ustedes habrán escuchado de grupos de diferentes tipos de grupos de anónimos, por ejemplo, bueno, alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, jugadores anónimos, todos usan el mismo programa, ¿verdad? Tienen sus bemoles, ¿eh? Tienen sus variaciones, pero en el fondo todos trabajan bajo la misma filosofía, buscar un crecimiento interior de la persona, ¿verdad? Buscar el fortalecimiento a nivel emocional, mental, de todas estas personas que van a estos grupos, y eso les va a ayudar entonces a liberarse de lo que sea, de lo que sea. Por esto, este programa está dirigido a diferentes problemáticas, aunque desde mi punto de vista no es un programa para resolver problemáticas, es un problema para alcanzar plenitud, para alcanzar desarrollo pleno como ser humano, con todos los beneficios que eso trae, incluyendo una autoliberación, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo quería dedicarles un espacio, ¿verdad?, más amplio para recomendarlos sin, ¿verdad?, desdeñar la otra ayuda, ¿verdad? Entonces vuelvo a repetir lo de Al-Anon y Naranon, que tal vez puede quedar un poco, puede ser un poco confuso, ¿verdad? Entonces esto es para los afectados por el alcoholismo de otra persona, no por alcohólicos, por los afectados. Como les digo, ya se han abierto más y permiten también que entren afectados por la adicción de otros, de un ser querido, pero a una droga diferente al alcohol, ¿verdad? Siempre y cuando como les digo, se adapten a las normas de Al-Anon, a la filosofía de Al-Anon. Y Naranon, pues ahí sí, ¿verdad?, está abierto para adictos o familiares o amigos de adictos a cualquier sustancia. Bueno, espero haberme explicado bien. Si no pueden, pues también buscar más información en Internet. ¿Cómo prevenir la codependencia? Bueno, es importante trabajar ciertas variables de la personalidad que pueden aumentar la posibilidad de que estas personas sufran trastornos de codependencia. Por eso es importante favorecer el desarrollo de la autoestima en la familia, de la tolerancia a la frustración. O sea, crear un ambiente familiar sano. Yo les decía ahora que en un hogar disfuncional, un hogar donde hay codependencia, pues se crea una dinámica enferma que termina dañando a todos. Entonces hay que revertir ese proceso. ¿Cómo? Fomentando un ambiente sano. Yo ahora les decía que solo una persona en la familia que cambie puede ayudar a que todos los demás sanen. Porque las actitudes también positivas pueden ser contagiosas. No solo lo malo se pega, también se pega lo bueno. Entonces, pues yo puedo ser un factor de cambio en mi familia y si no hay ese problema, pues yo debo igual tener una actitud positiva, debo de mantener una salud mental, ¿m?, para que entonces el ambiente familiar igual sea sano. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Fomentar la autoestima. Yo diría que eso es, pero así lo pongo en primer lugar, porque una persona que tiene autoestima no va a necesitar demostrarle nada a nadie, no necesita por qué buscar la aprobación de otras personas y por lo tanto tampoco va a tener que estar resolviendo la vida de otra persona para demostrar esa valía, ¿verdad? Porque mi autoestima, cuando estoy codependiente, está fincada en el otro. El otro es el que me hace valer, o más específicamente, todo lo que hago por esa persona es lo que me hace valer. Entonces, una persona con una sana autoestima no va a necesitar eso, no va a caer en la codependencia. Así que, pues prevengámosla, ¿verdad?, creando un ambiente familiar sano. Y ya para terminar, pues les agradezco muchísimo, muchísimo, ¿verdad?, la oportunidad de pues llevar este mensaje y aportar con un grano de arena a esta situación que está tan extendida y que es tan dolorosa. Porque yo, como les digo, he visto muchos casos muy de cerca y veo el sufrimiento de la gente, un sufrimiento grandísimo, tanto del dependiente como del codependiente y de las personas que están alrededor, para las cuales les digo, bueno, existe ayuda, bueno, y también para el codependiente, obviamente, y para el dependiente, si la busca,
si la busca. ¿Verdad? Nosotros no podemos obligar a nadie a que busque ayuda. Eso tiene que quedar muy claro. Como les dije ahora, yo no puedo forzar a nadie. De todas formas, no va a funcionar. Así que entonces debo de soltar a los demás y que eso les va a poder eventualmente ayudar a tocar ese fondo que les dije y buscar ayuda. Así que de verdad les agradezco mucho y los animo a que si pues algo de lo que les dije les ha llegado y les ha despertado la inquietud esta de que tal vez yo sea codependiente, busquen ayuda. ¿Verdad? Busquen ayuda como un acto de amor a ustedes mismos y a los demás. ¿Por qué a los demás? Bueno, porque como les dije ahora, por ejemplo, el dependiente, cuando yo ya lo suelto, va a tener que ver qué hace. Tiene que ver cómo resolver su problema. Si yo no lo suelto, lo tengo atado a ese dolor, lo tengo atado a esa, a, a ese, a esa esclavitud. Y los demás, pues también se van a ver beneficiados. ¿Por qué? Porque, bueno, primero yo ya no voy a estar animando a que tomen también esa actitud de codependencia, de rescatismo, y más bien los puedo animar a que hagan cambios y a que busquen ayuda. ¿Verdad? Entonces, pues también, como les dije ahora, en renovación, cualquier cosa, pues pueden contactarnos. Ahí está nuestro número de teléfono, pueden contactarnos por WhatsApp, por Telegram, ¿verdad? Para evacuar cualquier duda. Nosotros pues no ponemos limitaciones por el medio que los vamos a atender. Hay gente que se siente más cómoda, por ejemplo, mandando mensajes de audio o de texto, porque tal vez no quieren hablar, otros pues quieren una llamada o videollamada. Nosotros somos muy abiertos en eso. ¿Verdad? Decimos, como usted se sienta más cómodo, porque hablar de estas situaciones puede resultar incómodo, ¿m? Pero busque ayuda, donde sea, ¿verdad? Por su propio bien y por el bienestar también de los que están a su alrededor. Cuando usted busca ayuda, está haciendo un acto de amor hacia usted mismo y hacia los que están a su alrededor. Y con esto pues concluyo. Muchísimas gracias, Carlos, por todo la ayuda, el conocimiento que nos ha transmitido hoy. Yo tengo aquí una lista enorme de un montón de cosas que apunté, algunas que no conocía, otras que tengo que repasar, otras que tengo que actuar, pero definitivamente decirles, amigos, cuando uno ya entra en este campo del trabajo personal, de la superación personal, es fascinante. Como decía Carlos, a veces cuesta un poco, a veces duele, pero es mejor eso que estar en la negación y estar en esos sentimientos y esas emociones y esos conflictos que al final de cuentas ni nos ayudan a nosotros ni ayudan a nuestros familiares. Y incluso, como decía Carlos, repercuten en nuestro trabajo, en nuestra vida laboral. Por eso es que nosotros pensamos en Grupo Evo en estas charlas motivacionales, porque dijimos, bueno, es que también en el trabajo puede afectarnos nuestras emociones, nuestras situaciones. Aquí apunté muchas cosas y una de que me llegó mucho fue el tema de que a veces los papás, ¿verdad? Las mamás, los papás, creemos que somos responsables de nuestros hijos, ¿verdad? Y que tenemos que permitirles incluso todo lo que ellos quieran y no sabemos que en el fondo más bien les estamos haciendo un daño. Porque cuando protegemos a un hijo, ¿qué pasa? Cuando crece y sale al mundo, ya en el mundo no va a tener esos papás y mamás que les van a poner almohaditas, ¿verdad? Y entonces es cuando empieza ese hijo a chocar, ¿verdad? Con todo el mundo, con el sistema, con el trabajo, y no sabe cómo desenvolverse. Entonces, una de nuestras funciones como padres es que somos formadores, y parte de eso es ayudarles a que si se cayó, si le duele, si puede llorar, y bueno, cómo vamos a trabajar esa emoción, y así, bueno, es todo un tema, ¿verdad? Como para otra charla. Otra cosa importante que rescato es que ya cuando uno se quita esa venda de los ojos y deja o trata de dejar de ser codependiente, porque esto es un trabajo de cada momento y de todos los días, ¿verdad? Uno empieza a accionar y no a reaccionar, ¿verdad? Porque uno ya si gritaban, yo gritaba, si peleaban, yo peleaba, porque yo reaccionaba. No sabía qué era lo que estaba haciendo y menos conocía qué era lo que le pasaba a la otra persona. Pero cuando empezamos todo este trabajo y todo este conocimiento tan rico y tan amplio, ya nos damos cuenta que yo tengo que meditar, que tengo que analizar antes de tomar una decisión. Y entonces ahí es cuando empieza a transformarse todo. Darles un mensaje de esperanza, porque cuando iniciamos
Es maravilloso cómo nuestro mundo cambia alrededor. Hoy escuchaba otro podcast y decía una muchacha que a ella, bueno, la estaban como criticando porque ella daba mensajes positivos en su podcast y alguien le puso que como en media guerra allá en Ucrania y todo lo que está pasando, ella daba mensajes positivos, ¿verdad? Y entonces ella nos decía, bueno, es que yo no puedo cambiar la situación que está allá, pero sí puedo desde aquí, desde mi pequeño mundo, desde mi pedacito de tierra, desde mi metro cuadrado con mis familiares, cambiar de actitud e incluso, ¿por qué no?, mandar energía positiva hacia allá y no más bien unirme a esa energía negativa, que incluso también caemos en escuchar las noticias todo el día y todo el día. ¿Por qué? Porque nos estamos alimentando de cosas negativas. No es que nos vamos a aislar de la situación, pero sí conocer de la situación, pero cambiar mi vida, cambiar, ser positivo, porque somos como imanes. Si estamos en lo negativo, vamos a jalar gente negativa, situaciones negativas. Pero si estamos en modo positivo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues lo positivo, ¿verdad? Es como lógico, sin embargo, a veces cuesta mucho hacerlo. Y bueno, un montón de cosas más, como le digo a los amigos que apunté por acá, ojalá que ustedes también, conforme nosotros vamos todos los lunes con estas charlas, siempre les decimos, es importante tener una hoja y un lapicero. Y cuando escuchamos algo que sentimos que nos llegó o que nos detonó algo o que nos movió, apuntémoslo en esa hoja y luego analizamos qué puede ser que nos está tratando de decir la charla que vimos hoy, que tenemos que trabajar, ¿verdad? O que tenemos que profundizar en ese tema. Nuevamente, muchísimas gracias, Carlos, por su tiempo, por su ayuda, por este servicio, ¿verdad? Para ayudar a las personas a su superación personal. Sí, muchísimas gracias, Venus. Como les dije, más bien, eh, qué bueno que me dieron la oportunidad de llevar este mensaje porque es un problema bastante grave, bastante grave. De hecho, un conocido psicólogo decía que esto debía considerarse un problema de salud a nivel social, que está causando muchísimo daño, ¿verdad? Porque muchísima gente se ve afectada de manera directa o indirecta. Así que, pues, nada más lo que podría agregar ahora es, ah, nada más apoyar lo último que dije. Si usted considera que tiene esa situación, ¿verdad? Si ha podido, la conciencia se ha iluminado, aunque sea un poquito, ya eso es suficiente, ¿verdad? Entonces, busque ayuda por el bien suyo, y el bien de los demás, incluyendo toda la sociedad, porque ese problema de crecer exponencialmente está causando muchísimos estragos que nos están afectando a todos. Gracias, Carlos, nuevamente. Y por acá voy a enviar unos saludos. Ángela, gracias por estar con nosotros. A Carol, que también nos puso un mensaje por acá, a Julieta. Y ahí en la página también, bueno, doña Lorena también, Luz Marín. En la página, aquí abajo en los comentarios en Facebook, puse algunas páginas como Naranón, que lo mencionó Carlos, como la página de los grupos de familia Alanón, y la página de Renovación CR también, que es la página fundada por Carlos, para que tengan los links y si necesitan ayuda puedan encontrarla. De igual manera, como dijo Carlos, pueden ya sea poner en internet, ¿verdad? Alguna palabra clave sobre codependencia, ayuda, y hoy en día es inmensa la cantidad de ayuda que podemos obtener siempre y cuando estemos dispuestos, siempre y cuando queramos hacer ese trabajo de superación personal. Nuevamente recordarles nuestra página www.grupoevsr.com donde pueden encontrar más información sobre nuestros cursos de marzo y en el blog algunos artículos que hemos escrito. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros todos los lunes a las 8 de la mañana. Que tengan una excelente semana. Bendiciones.